La pandemia abrió la puerta a un experimento masivo de trabajo remoto, que ese experimento en realidad pasa a ser, en una medida parcial, total, o quizás poca, pero va a pasar a estar en la vida de las empresas y de las personas, como es lo que venimos viviendo. O sea, el teletrabajo ha llegado para quedarse. Ha habido un cambio en la cultura de las empresas, claramente, o un impacto en la cultura de las compañías. Flexibilidad ha pasado a ser una norma, porque estamos pensando en formatos híbridos, en nuevas demandas de habilidades para los líderes, para los mandos medios, para cada uno de nosotros, que pasamos a tener las oficinas o nuestra casa como oficina, bien digo, con impactos también en la cultura, en los valores, teniendo en cuenta que antes o pre-pandemia, solo un 2% de la fuerza laboral formal en Argentina lo hacía en forma remota, y según nuestro Work Monitor reporte que hacemos trimestralmente en Randstad, a fin de año el último nos indicaba que el 47% de los trabajadores argentinos optaría por un esquema híbrido de home office y trabajo en oficina, como formato ideal de trabajo, ¿no? Así que bueno, para no extenderme en esta pequeña introducción y darle paso a Ignacio y a Pablo, los socios del estudio Funes de Rioja. Hay varias preguntas en el aspecto, en la cuestión legal. ¿Nos impacta o no nos impacta como empresas la normativa y la reglamentación? Si estamos alcanzados o no. ¿Cuándo hay teletrabajo para la ley? ¿Cómo es el encuadre? ¿Cómo es el derecho de desconexión? La reversibilidad. También el tema de los gastos es otra cuestión que está ahí dando vueltas. ¿Cómo aplicarla? Hasta hay cuestiones de artículos sin reglamentar. Así que le quiero dar el paso a los especialistas para que nos den luz sobre la implementación de la norma a partir del 1 de abril. Así que bueno, Ignacio, gracias por estar, Pablo, vos también, y bueno, todo de ustedes. Muchísimas gracias, Maxi. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Andrea, que ustedes no la ven, pero que está detrás organizando todo y haciendo que todo funcione. Siempre un placer compartir con Pablo, socio y amigo, charlas que vamos dando. Y a nuestra estrella que viene después, Fede Welsh, que es un rockstar. Así que prepárense para lo mejor viene al final, no tengan ninguna duda. Lo mejor viene al final. No tengan duda. El doctor Federico Welsh. ¿Cómo me vas a hacer eso? Perdón, adelante, seguí. Los amigos somos así. Bueno, primero está en mi naturaleza hacer un comentario general y arrancar de lo general a lo particular que vamos a ir pasando con Pablo. Me encantaría poderlos estar viendo. Sinceramente, con una de estas charlas quisiera verlos a todos y a cada uno de ustedes para poder interactuar hasta gestualmente. Pero bueno, con las limitaciones que tenemos, ¿era necesaria la ley de teletrabajo que ahora tenemos? ¿Había que salir a dictar una ley nueva de teletrabajo? ¿El teletrabajo realmente era un fenómeno nuevo en la Argentina que mereciera salir corriendo a hacer una ley porque nos desbordaba, nos tapaba el agua, venía un tsunami y teníamos que hacer algo urgente para poder salir de esa circunstancia? Y debo decirles que ya, sintiéndome ya no tan joven, desde el año 2001 que venimos trabajando con teletrabajo en la Argentina, incluso desde el año en 2002 se hizo un primer congreso iberoamericano de teletrabajo en lo que hoy es el Centro Cultural Kirchner, lo que antes era el Correo Argentino, en la parte que era el Museo Eva Perón. Ahí se hizo el primer congreso iberoamericano de teletrabajo. Y quizás porque era muy joven, me dijeron a mí que tenía que ir a hablar del sector empleador porque ahí sí era algo nuevo en la Argentina. Y ahí me anoticié que el teletrabajo no era algo nuevo en el mundo, sino que venía de la década del 70, de crisis del petróleo y demás. Entonces, un museo de grandes novedades. Vamos encontrando que en realidad lo que parece tan nuevo ya no lo era tanto, y dentro de un museo estábamos hablando de algo que era novedoso para nosotros, pero que el mundo lo venía tratando. Bien, a partir de ahí en la Argentina desarrollamos una cantidad de cosas. Sigo desarrollamos porque bajo el gobierno de los Kirchner y con Carlos Tomada de ministro, se organizó una dirección de teletrabajo en el Ministerio de Trabajo y nos invitó a los distintos actores sociales, jueces, académicos, representantes de empleadores, representantes sindicales, a discutir sobre el teletrabajo y qué forma se le podía dar en la Argentina para hacerlo viable. Hablamos de mitos del teletrabajo, de verdades, de obstáculos para su implementación, de las cosas buenas que traía y de las cosas malas. La verdad es que se hizo muchísimo trabajo, se hicieron proyectos de ley que llegaron a tener
tratamiento en el Congreso y que tuvieron una discusión profunda. Algunos a mí me gustaban más, otros menos. Muchos partían de algunos consensos mínimos y luego tenían algunos matices. Con ese mismo grupo de gente se armó un programa piloto de promoción de teletrabajo que algunos tal vez recuerden, que se llamó PROPET. Y parte de ese programa, que arrancó implementándose en YPF y después se extendió por muchas otras empresas, parte de ese programa hoy todavía está vigente. Se hizo además un observatorio de teletrabajo, un observatorio tripartito, gobiernos, sindicatos y empleadores, bajo el paraguas de la Organización Internacional del Trabajo y con alguna perspectiva incluso regional. La experiencia de teletrabajo argentina se exportó a Colombia, a Chile y otros países de la región. Incluso las bases del PROPET y de un manual de teletrabajo que se hizo en su momento se tomaron como base de legislación de otros países. Con todo esto, pareciera que nosotros con la pandemia tuvimos que refundar todo, olvidarnos de lo que existía y partir base cero, como que toda esa discusión, ese diálogo y ese aprendizaje, esa experiencia no había existido. El teletrabajo venía funcionando en la Argentina y no necesitaba de una ley especial. Siempre podía ser mejorable, pero no necesitaba una ley especial. Bueno, se tomó la decisión de regular en el marco de la pandemia y con las dificultades de la pandemia, regular cosas que muchas de ellas ya estaban reguladas o ya tenían soluciones. Los americanos dicen, si no está roto, no lo arregles. Nosotros el teletrabajo estaba funcionando bastante bien, incluso sabiamente se había suspendido durante la pandemia o durante la cuarentena la aplicación de la resolución 1552 del año 2, una resolución de higiene y seguridad que después vamos a ver en detalle, y a pesar de ello tuvimos la imperiosa necesidad de salir a sacar de apuro una ley. Como dice un amigo chileno, los apuros pasan, las macanas quedan. La ley, a mi criterio, es una ley mala, donde a través de la reglamentación se intentan solucionar y mejorar algunos aspectos muy negativos de la ley. Van a decir, bueno, pero ¿se escuchó a los actores sociales? No, no se los escuchó, se los citó a que hablen, pero no se los escuchó, porque no se introdujeron las modificaciones, recomendaciones, sinceramente muy sensatas las recomendaciones. Bueno, si quieren sacar una ley, tengan en cuenta todo esto. Nada de todo eso fue escuchado y fue incluido en la ley. Algo sí después en la reglamentación, no todo, pero en definitiva, cuando una ley es mala, la reglamentación es poco lo que puede hacer. Y que eran temas que estaban ya recontra discutidos en experiencias anteriores, que quedaron tratados muy asimétricamente, con mucha, casi que con una visión muy sesgada, como por ejemplo el tema de la reversibilidad, que lo vamos a ver en un rato, o la definición misma de teletrabajo, que es una de las cosas que seguramente a ustedes más les preocupan y sobre las que quieren que hablemos en detalle. A mi criterio, con estas cosas lo que seguimos haciendo es algo que, criticándome hace muchos años, me decían algunos doctrinarios del derecho del trabajo que están generalmente de la vereda de enfrente. Me decían, vos querés vaciar el derecho del trabajo. Bueno, ellos decían, vos querés vaciarlo de contenido, cuando yo promovía, sin lugar a dudas, la desregulación, mayor flexibilidad y demás. Yo lo que les podría contestar hoy es decir, ojo, de no estar vaciando desde el otro lado el derecho del trabajo, ya no en contenidos jurídicos, sino en empleadores y empleados. Porque a medida que seguimos sobreregulando, que seguimos poniendo trabas y haciendo más difícil el empleo privado y la empresa privada en la Argentina, lo que hacemos es quitando posibilidades de empleo privado registrado en la Argentina. Y este fenómeno, los invito a revisar los números de creación de empleo privado en la Argentina de los últimos 10, 15 años y van a ver que es escandaloso. Gobierne quien gobierne, no se crea empleo privado en la Argentina. Entonces, es un llamado a la reflexión y mi visión es que más regulación no necesariamente es más empleo, sino que justamente tiende a ser contraproducente y lo que tenemos que traer son normas inteligentes, normas que piensen realmente en las consecuencias de lo que uno hace a través de regular y no normas voluntaristas que quieran forzar las situaciones y que después cada uno tiene que ver cómo convive o cómo a través de una regulación o de un decreto reglamentario, de una resolución, tratamos de morigerar los efectos de una norma tan mala con la inseguridad jurídica que eso conlleva. Por último, un comentario que luego vamos a ver más en detalle, ¿era necesario además darle vigencia a través con efectos retroactivos a esta norma? Pues decía, bueno, ya la norma no es buena, tenemos una reglamentación que está ahí, bueno, vamos a tener 90 días desde algún momento que se cuente para ponerla en vigencia para que los empleadores pudieran adaptarse, ¿no? En el medio de la pandemia, cuando no sabemos si viene una segunda ola, si tenemos vacuna, no tenemos vacuna, no sabemos dónde estamos parados, encima decimos que los 90 días se empiezan a contar desde antes que saliera la reglamentación. O
sea, sacamos la resolución con efectos retroactivos, ya no solo a la fecha de la resolución, sino a la fecha de la reglamentación que dice que la resolución es la que tiene que decir desde cuándo se cuentan 90 días, cuando todo indicaba en la norma que se iban a contar a partir de, y no ex antes, o sea, los 90 días fueron algo totalmente ficticio, no existieron. Bueno, con este panorama tan alentador, pero no quiero dejar de ser totalmente honesto intelectualmente con ustedes, le cedo la palabra a Pablo para que empecemos a pelotear juntos algunos detalles de la norma y la reglamentación. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, como dijo Ignacio, digamos, la técnica legislativa es bastante deficiente, muy mala. De hecho, digamos, la ley fija muchos derechos, la reglamentación trata de morigerarlos, y bueno, finalmente la resolución que da entrada en vigencia nos genera una confusión más grande que las dos normas anteriores. Ahora, voy a compartir, digamos, como dijo Maxi, hay algunos temas, tenemos poco tiempo, con lo cual hay algunos temas más controvertidos que son los que vamos a tratar de tocar. No nos alcanza el tiempo para ver todo en profundidad, pero por lo menos sí los puntos que más controversias generaron, como por ejemplo a quiénes se aplica, la reversibilidad, el derecho de desconexión y bueno, algunos otros puntos más. Andrea, si me permitís, a ver si puedo compartir la presentación. A ver. Andrea, ¿me podrás habilitar? Bueno. No logramos. Disculpas, estás habilitado, Pablo. A ver. Ahí estamos. Perdón, ahí estamos. A ver. Estamos. Listo, ahí está. Bien. Bueno, teníamos poco tiempo y ya me llevó un par de minutos. Bien, la entrada en vigencia, como todos saben, es el 1 de abril de 2021, y esto es lo que precisamente generó más confusión en todos. Primero, ¿cuál es el marco regulatorio? Simplemente como una introducción, tenemos la ley 27.555, el decreto reglamentario 2721, que básicamente reglamenta la ley y morigera un poco algunos derechos que eran inviables, y finalmente la resolución 54 del Ministerio de Trabajo, que establece la entrada en vigencia retroactiva. ¿Por qué agregamos los convenios colectivos de trabajo? Porque también la ley establece la posibilidad de que se regulen o reglamenten algunos derechos y beneficios a través de convenios colectivos de trabajo. Estimamos que en algunas actividades va a suceder. Hasta ahora no hay ningún convenio colectivo de trabajo que lo establezca. El segundo punto dentro de lo que es el marco regulatorio es cuál es el estatus de la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 1552/12 del 2012, que establecía básicamente una serie de obligaciones, como por ejemplo el de registrar ante el RT a los teletrabajadores, y una serie también de elementos obligatorios como el botiquín de primeros auxilios, una silla ergonómica, el extintor o matafuegos, un iPad mouse y nada más, básicamente eso. Perdón, y un manual de buenas prácticas. Entonces, esta resolución que establecía estos elementos obligatorios quedó suspendida mediante la resolución 21 del 2020 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, con lo cual dejaba para los teletrabajadores con motivo de la pandemia, dejaban de tener obligatoriedad estos elementos. Pero lo importante es que la obligatoriedad de estos elementos va a recobrar obligatoriedad a partir del 1 de abril de 2021, cuando se ingresen trabajadores en el régimen o se registren trabajadores dentro del régimen de teletrabajo. Es decir, los empleadores van a tener que cumplir con los requerimientos de esta resolución. Bien. El segundo punto, ¿a qué trabajadores aplico el régimen de teletrabajo? Pregunta del millón. Todo el mundo dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Llega el 1 de abril y empiezo a elegir? No, digamos, ya con anticipación, les diría desde hoy mismo, empezar a analizar los distintos universos y empezar a analizar quiénes son los teletrabajadores que debo incluir en el régimen. Primero vamos a la definición. A ver, la ley nos dice que son teletrabajadores aquellos que realizan la prestación
total o parcial fuera del establecimiento mediante el uso de tecnologías. Uso de tecnologías puede ser teléfonos, notebook, cámaras, digamos, el software, etcétera, digamos. Entonces, esta era la definición original, la verdad, el universo era enorme, entonces finalmente la reglamentación estableció algún parámetro e intentó reducir el universo, reduciéndolo pero sin aportar demasiada claridad. ¿Por qué? Porque estableció que no resulta aplicable el régimen de teletrabajo al trabajo en sede cliente. Por ejemplo, digamos, no sé, una consultora envía por 2 o 3 meses a un empleado al cliente, está trabajando fuera del establecimiento, pero en este caso no es aplicable, no sería teletrabajo. Entonces, esto es para definir y para saber qué universo tengo que incorporar a este régimen. Y además, les hago una introducción, este régimen establece varios beneficios y derechos, con lo cual una vez que yo ingrese a un trabajador al régimen, después en principio ese trabajador va a tener ese derecho adquirido. En principio, digo, en algún momento se puede exigir la reversibilidad, en algunos casos muy puntuales. Bien, tampoco es aplicable el teletrabajo a los teletrabajadores que realicen tareas en forma esporádica u ocasional. Esta es la definición. Entonces, tengo la pregunta de las empresas que me dicen, perdón, que me señalan, tengo un trabajador que trabaja 3 veces por semana y 2 veces en el establecimiento. ¿Es teletrabajo? Sí, es teletrabajo. ¿Por qué? Porque no sería esporádico o ocasional el teletrabajo, es régimen de teletrabajo. Tengo otro que me dice 2 días por semana, y yo también diría que sí, porque sigue sin ser esporádico. Incluso si me dicen 1 vez por semana, y yo diría que también, si es 1 vez por semana, todas las semanas, entraría dentro del régimen de teletrabajo de acuerdo a la definición que nos da la ley y la reglamentación. El término ocasional es distinto. Por ejemplo, la empresa se muda o está en refacciones edilicias, entonces por 3 meses la empresa envía a trabajar a todos a su domicilio, y ese sería un teletrabajo ocasional en ocasión de una circunstancia concreta, con lo cual los trabajadores no tendrían derecho a ingresar al régimen de teletrabajo. Y finalmente, la reglamentación agrega que no será aplicable el régimen de teletrabajo cuando haya circunstancias excepcionales, como la actual. Por ejemplo, la pandemia es una circunstancia excepcional, o de fuerza mayor también. Con lo cual, en este caso, yo no tengo la obligación de registrar a los trabajadores dentro del régimen de teletrabajo. Esto igual me va a generar algunos problemas, algunas controversias, pero bueno, lo que quiero decir es que la ley, voluntariamente lo que busca es que el que trabaje en su casa tenga todos los beneficios y derechos que establece la normativa, salvo casos muy excepcionales, como el esporádico o el ocasional. Sí, ahí si me permitís un segundo, Pablo, en mi visión el esporádico y ocasional hace que incluso alguien que trabaje 3 días por mes, 4 o 5 días por mes, si se cumple un patrón y todos los meses hay 3, 4, 5 días que va a teletrabajar, entra bajo el paraguas de la ley. ¿Por qué? Porque no es esporádico o ocasional, está programado de esa manera y se cumple un patrón, se va repitiendo. En cambio, sí, si es porque no hubo subtes, no hubo colectivo, no hubo trenes, bueno, deja, hoy teletrabaja, son por supuesto circunstancias especiales distintas, y es ocasional o esporádico y no algo programado dentro del esquema de trabajo que la empresa y el trabajador implementaron. Perfecto, bárbaro. Incluso agrego algo más. Tengo, una duda, una controversia, una pregunta que me hacen los clientes de, no, pero bueno, yo pongo el teletrabajo en forma voluntaria. Es decir, el que quiere trabajar acá, trabaja acá, y tengo una política de trabajo remoto, 2 días por semana se pueden trabajar desde la casa. Pero es voluntario, con lo cual no sería régimen de teletrabajo. Y en realidad sí, si el trabajador utiliza esos 2 días con frecuencia, va a ingresar en el régimen de teletrabajo. Si el trabajador que tiene el derecho a tomarse esos 2 días nunca lo hace, puedo no ingresarlo dentro del régimen de teletrabajo. Acuérdense que ingresar al régimen implica una serie de beneficios, no estar en el régimen no los tiene. Incluso beneficios mayores y hasta algunos inequitativos, ¿no? Es decir, respecto a beneficios para el teletrabajador que no tiene el presencial, que ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, perdón, esto se me escapó, ahí estamos.
Ahí está. Bueno, la siguiente controversia que se me genera es, en esta situación de pandemia, yo tengo 3 universos de trabajadores. Los trabajadores que van a trabajar en forma permanente y con habitualidad como teletrabajadores, yo no tengo ninguna duda. Algunos venían trabajando de antes, otros ya directamente clausuré la oficina y se van a quedar en forma permanente en su casa, salvo situaciones excepcionales. Entonces, esos no tenemos dudas que entrarían en el régimen de teletrabajo, ¿no? Con todos los derechos y beneficios que establece el mismo. Tenemos un segundo grupo, segundo universo, de trabajadores que solo están teletrabajando con motivo de la pandemia. ¿Por qué? Porque básicamente la pandemia, no sé, restringe el transporte público, porque la pandemia establece factores de riesgo, trabajadores con factores de riesgo, entonces está en la casa teletrabajando porque es un factor de riesgo, porque yo no puedo cumplir con los protocolos como empleador, porque no puedo mantener distancia social dentro de un establecimiento muy pequeño. Entonces, en esos casos, finalizada la pandemia o la situación de emergencia sanitaria, yo como empleador querría que esos trabajadores vuelvan a la presencialidad. Entonces, este grupo de trabajadores quedó en una especie de nebulosa, porque la ley ni la reglamentación no aclara nada, ni ninguna resolución del ministerio. Pero bueno, entendemos que interpretando la ley razonablemente, estos trabajadores podrían justificar no estar incluidos en el régimen de teletrabajadores permanentes, que podríamos eventualmente hacerlos volver a la presencialidad. Y finalmente, sí. Ahí en ese grupo se da una circunstancia para reforzar este argumento, que es que no hay voluntariedad. Es producto de las normas de emergencia, de las circunstancias sanitarias que impiden mayor concentración de tantas personas en el lugar, que antes era habitual y era permitido, y esperamos que vuelva a serlo, o que obligan a que una persona, porque sus chicos no tienen colegio, tenga que estar teletrabajando o tenga que trabajar desde la casa por alguna circunstancia de riesgo que normalmente en tiempos normales le permite ir a la oficina o ir al lugar de trabajo, pero en estas circunstancias se lo prohíbe, le inhibe de hacerlo y entonces habilita. Entonces no estamos ante un teletrabajo voluntario, que es un requisito fundamental del teletrabajo, sino que es por estas circunstancias excepcionales que obligan a tomar esa medida. Esto es un argumento para apoyar por qué no se aplicaría a estos casos el régimen de la ley 27.555. Exactamente. En todos estos casos también es importante, después vamos a ver la instrumentación, las políticas que establezca la empresa por escrito, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar ese punto. El tercer grupo de trabajadores, creo que ya lo hablamos, es el caso de los permanentes, pero dudosos por la escasa habitualidad. Como dijo Ignacio, si hay una habitualidad relativamente razonable, deberían ingresar al régimen de teletrabajadores. Aquellos que estén 4 o 5 días por mes, entendemos que sí. Bien, ¿cómo implemento el régimen? Esta es la duda que también llega cuando se viene el 1 de abril. Digamos, hay 2 tipos de instrumentos. Sí o sí hay que saber que tenemos que firmar contratos individuales con todos los trabajadores que ingresen al régimen de teletrabajo, con presupuestos mínimos que corresponda incluir en ese contrato. También se pueden establecer políticas de trabajo de teletrabajo y políticas de trabajo remoto en forma genérica para toda la empresa. Pero bueno, ¿cuáles son los contenidos principales e importantes? Diría más. Es decir, con todos los grises que tenemos en la ley, yo creo que en estos acuerdos individuales, en estas políticas, tenemos que tratar de suplir o morigerar los riesgos que generen digamos, esta normativa tan deficiente, ¿no? Entonces, primero, aceptación expresa de teletrabajo, del traspaso de trabajo presencial a teletrabajador, es la voluntariedad y el régimen de jornada, es decir, cuál es la jornada que va a cumplir, no mayor o menor jornada, porque debería cumplir la misma jornada que viene cumpliendo el trabajador, sino cuál es el horario de trabajo. Se puede pactar uno distinto, más flexible, horarios cortados, etcétera, etcétera. Bueno, estos 2 puntos, sí o sí, obligatoriamente, porque lo establece la ley, tienen que estar en el contrato individual de teletrabajo. Luego, otros puntos que nosotros recomendamos incluir, cláusulas, sería, digamos, dentro de los convenios individuales, sería el tratamiento del derecho a desconexión, es decir, cómo implementarlo, porque la ley establece, digamos, casi un derecho absoluto. Después tenemos algunas excepciones que establece la reglamentación. El régimen de presencialidad o teletrabajo mixto, si
ojo, si nosotros como empleadores no incluimos en el contrato que el trabajador tendrá la obligación de concurrir por lo menos 1 o 2 veces por semana o cuando el empleador lo solicite por motivos razonables, después, digamos, puede generar conflicto futuro. La posibilidad de revocar situación de teletrabajo presencial ante una comunicación insatisfactoria o digamos, alguna situación concreta, puntual, también es importante incluirla. Con esto no estoy diciendo que el empleador en cualquier momento puede revocar el teletrabajo, sino es decir, puede incluir la cláusula y cuando lo hace de buena fe y de acuerdo a determinadas circunstancias, excepcionales, podría hacerlo. Finalmente, también se pueden incluir los gastos y las herramientas de trabajo, digamos, cómo se van a implementar. Esto ya sea en la política o en el contrato individual. Bien. El siguiente punto es el derecho a desconexión. Bueno, perdón, ahí estamos, ahí está. El derecho a desconexión, básicamente la ley estableció que fuera de la jornada o durante las licencias, el trabajador tenía 2 derechos. Primero, el derecho a desconectarse, que obviamente el uso es razonable, y el segundo, se establece una prohibición de enviar comunicaciones de parte del empleador al teletrabajador. La verdad es que irrazonable, por donde se lo mire, y de alguna forma exagerada. Bueno, es decir, el mismo gobierno tomó nota de que, digamos, era inviable este beneficio, este derecho, entonces estableció que algunas excepciones a este derecho a desconexión o incluso el derecho a prohibir el envío de comunicaciones. Digamos, ¿cómo puede ser que no pueda enviar comunicaciones? ¿Qué es lo que estableció la reglamentación? Es que en los casos de empresas que trabajen con usos horarios diversos, por digamos, trabajo fuera del país, o conexión con gente fuera del país, en esos casos sería una excepción a este derecho a la desconexión, y también cuando la naturaleza de las tareas justifique razonablemente que el trabajador no digamos, pueda recibir comunicaciones. Finalmente, la ley de contrato de trabajo en el artículo 203 establece que el empleador puede exigir al trabajador trabajo extraordinario, horas extras, en casos de peligro, accidente o una situación de posible accidente, de potencial accidente, una urgencia o una situación de fuerza mayor. Con lo cual, digamos, en estos casos, digamos, estas 2 prohibiciones, el derecho a desconectarse y la prohibición de enviar comunicaciones, no corre. ¿Por qué? Porque, digamos, la reglamentación lo establece expresamente. Acá hago un comentario que es: ¿cuántos trabajadores presenciales no tienen un smartphone con sistemas de comunicación que los habilitan a estar en contacto con su empresa, sea con compañeros de trabajo, jefes, clientes, lo que fuera, y lo tienen consigo? Y acá le estamos pidiendo, primero en el artículo 3 hablamos de la igualdad, ¿sí? Dijimos, tienen que ser iguales que los presenciales, pero después, en y otros derechos que ahora seguimos, se empiezan a crear algunos privilegios para el teletrabajador que no tiene el trabajador presencial. Entonces, por un lado vamos hacia la igualdad, pero por otro lado no son tan iguales, son trabajadores VIP. El que entra bajo el régimen de teletrabajo tiene privilegios respecto al resto. Es un poquito contradictorio. Y siempre, digamos, una cuestión cuando se habla de igualdad, todas las proyectos anteriores, la gran mayoría de los proyectos anteriores, hablaban de igualdad en los derechos y en las obligaciones en tanto los mismos fueran compatibles. ¿Por qué? Porque si yo tengo comedor en la empresa, obviamente no le puedo llevar el comedor a la casa al teletrabajador. Bueno, hay alguna omisión legislativa también. Perdón por el paréntesis, Pablo. No, está bien. Nos quedan unos pocos minutos, así que vamos a dos temas más puntuales, que es el de reversibilidad y las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado, yo les hablaba antes de un beneficio, digamos, mayor derecho que los trabajadores presenciales. ¿Por qué? Porque, digamos, los teletrabajadores van a tener este derecho en caso que tengan menores de 13 años o personas con discapacidad o adulto mayor a cargo, van a tener el derecho a interrumpir la jornada. El trabajador presencial que tenga también estas personas a cargo no tiene ese mismo derecho, digamos, esto no entendemos por qué, pero bueno, esto es así. Básicamente lo que establece la norma es derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado y o a interrumpir su jornada. Y además agrega que la obstaculización del empleador a este tipo de interrupciones se presumirá como un acto discriminatorio.
En este punto, bueno, la reglamentación estableció algunas morigeraciones a este derecho, a este derecho de tareas de cuidado. Básicamente estableció la obligación de comunicar en forma virtual y con precisión el comienzo y la finalización de la actividad, con lo cual el trabajador que tenga tareas de cuidado va a tener sí o sí que informármelo antes o informárselo al empleador, y la posibilidad de acordar una reducción. ¿Esto qué significa? Que, digamos, yo tengo, digamos, si el trabajador me interrumpe la jornada por muchas horas, digamos, no significa que va a tener derecho a trabajar menos horas, sino que va a tener que cumplir el resto de las horas. Y si el resto de las horas ya fue en un horario que no le sirve al empleador, entonces va a poder sentarse y acordar una reducción de jornada con reducción proporcional de salario. Bueno, finalmente esta norma establece un agregado que generó bastante confusión, que es básicamente la promoción del uso equitativo de esta tarea de cuidado, que el empleador tiene que promover el uso equitativo de las tareas de cuidado entre el hombre y la mujer. Digamos, algo que, digamos, puede ser valorativamente razonable, pero lo que es irrazonable es que se obliga al empleador a inmiscuirse en la intimidad de una familia, de alguna forma generando algún desequilibrio, ¿no? entre quién debe cumplir las tareas. Esto, digamos, no es tarea del empleador, es tarea del Estado, pero no del empleador privado. Bueno, el tema de la reversibilidad es el último punto. Ya me están diciendo que ya termino, que ya tengo que terminar. Bueno, el consentimiento podrá ser revocado por voluntad unilateral del trabajador. Este derecho, así digamos, en forma absoluta, había sido establecido en la ley. La reglamentación estableció algún tipo de reducción de este derecho absoluto, estableciendo que, en primer lugar, el ejercicio tiene que ser de buena fe y en forma no abusiva, con criterios de colaboración y solidaridad. Es decir, el ejercicio de este derecho, si me lo pide el trabajador, lo va a tener que hacer de buena fe y en forma no abusiva, y además el trabajador debe invocar una motivación razonable y sobreviniente. Es decir, algo, por ejemplo, me mudé de domicilio y ahora no tengo espacio físico, tuve familia, tuve mellizos, trillizos y ahora no puedo trabajar, entonces dentro de mi casa, entonces, digamos, en esos casos podría ser, se establece la obligación de cumplimiento en un plazo no superior a 30 días, la imposibilidad se tendrá especialmente en cuenta, digamos, el empleador podrá rechazar esta reversibilidad alegando imposibilidad, y al efecto se va a tener especialmente en cuenta el tiempo transcurrido. Es decir, si el teletrabajador está teletrabajando hace 10 años, digamos, y yo como empleador, alego imposibilidad, digamos, resultaría razonable. Si alego la imposibilidad dentro de los 3 o 4 meses de que comenzó el teletrabajo, en ese caso no parecería razonable mi imposibilidad. Y finalmente, este derecho a reversibilidad no aplica a los teletrabajadores iniciales, sino solamente aplica a aquellos teletrabajadores que antes fueron presenciales. Y lo último que voy a decir es el tema de los gastos, que también es un tema que nos trajo muchas consultas. Los gastos, digamos, el empleador tiene la obligación de solventar los gastos y lo tiene que hacer en forma, digamos, sin rendición de comprobantes. Con lo cual, yo como empleador puedo establecer un parámetro razonable y uniformarlo para todos los trabajadores dentro de universos similares, ¿no? No tengo la necesidad de comprobar cada gasto, justificar cada gasto de más. Esa suma que yo calcule debería ser razonable, ni muy generosa ni muy amarreta, ¿no? Porque si es muy generosa, se puede confundir con salario en especie, salario no registrado, y si es muy pequeña la suma, estaría incumpliendo con la obligación que establece la ley de solventar los gastos que genera el teletrabajo. No sé, Ignacio, si querés agregar algo más. No, porque lo veo a Maxi ahí que nos está marcando el tiempo, así que le damos paso, por supuesto, a Maxi con Fede. Dejo de compartir. Ahí estamos. Y muchas gracias. Y disculpas por el exceso de horario. Pero bueno. No, Pablo, perfecto. Ignacio, Pablo, excelente. Ahora recuerdo que hay preguntas y
vamos a charlar con Federico. Posterior a la charla con Federico, volvemos a las preguntas y los vamos a estar molestando Ignacio y Pablo nuevamente para ver esas preguntas que están ahí. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas por chat. Les recuerdo que está siendo grabado, que posteriormente les vamos a enviar. Por ahí preguntaban el tema de la presentación. Así que vamos a estar enviando la grabación y van a poder volver a ver todo este espacio. Y bueno, claramente la ley y lo que estuvieron explicando ustedes regula un fenómeno que ha tomado un impulso tremendo en la pandemia, que hoy es el sostén de trabajo y productividad de muchas empresas, de muchos rubros e industrias. Por eso la relevancia que tiene este espacio que estamos, y nos parecía importante este primer café virtual de Randstad, donde tenemos 300 participantes y casi más de 400 inscriptos. Tiene mucha relevancia por la aplicación de la ley a partir del 1 de abril, pero también queremos charlar un poquitito acerca del día después, o ver el día después. Vamos a volver con las cuestiones legales después de hablar con Federico Welch de Accenture, donde lo que queremos, y quiero repasar, Fede, con vos un poco, la mirada de futuro, ¿no? Y de ustedes como una empresa que por la cultura y la dinámica que tienen en el negocio relacionado con proyectos, con tecnología, con proyectos de tecnología, donde ustedes ya pre-pandemia venían trabajando en muchas de estas cuestiones de formatos de trabajo flexible, por proyectos o remoto, ya de antes de la pandemia lo venían haciendo. Así que bueno, darte la bienvenida, Fede, agradecerte también, otro abogado más acá en el panel, a pesar de que no ejercés, pero bueno, es un gusto. ¿Cómo estás? Uno nunca deja de ser abogado, lamentablemente o no. Bien, gracias, Maxi. Gracias por la invitación. Y quiero aclarar una cosa, que Nacho Fune de Rioja, con todo eso que dijo, lo de Rockstar. En realidad, eso tiene que ver con que Nacho, desde que cumplió 20 años, usa camisa. Entonces ve a alguien con remera y automáticamente lo identifica como algo medio extraño. Pero nada más que eso. En cuanto a tu pregunta, Maxi, o tu punto de partida, a ver, lo separaría. Primero lo que dijiste, la post-pandemia, cómo se ve. O sea, empecemos por decir básicamente que todavía no se sabe, ¿sí? Por más que suene a chantada, la verdad es esa. O sea, digamos, la cultura o la experiencia de trabajo en la oficina se viene experimentando y midiendo y analizando y estudiando hace décadas. Y toda la teoría de la empresa y del clima laboral y todo lo que uno puede ir leyendo acerca de compromiso de los empleados, experiencia del empleado, está todo pensado para otro mundo laboral. Entonces, a nosotros nos agarró, no a Accenture, al mercado en general, al mundo, lo agarra la pandemia por sorpresa. Como vos decías, menos de un 10% trabajaba remoto, y de repente está todo el mundo trabajando remoto, y eso genera una dinámica absolutamente nueva que todavía está sucediendo. Ni siquiera terminó la pandemia, con lo cual todavía no es trabajo remoto propiamente dicho, es trabajo remoto en pandemia. Y esto yo aclaro algo, o me subo algo que dijo Nacho al principio. Ni siquiera se reguló el home office o el teletrabajo en época de normalidad. Se lo reguló confundiendo el teletrabajo con teletrabajo en pandemia, que son dos cosas completamente distintas, porque una cosa es estar sentado en tu casa trabajando, manejando tu tiempo, y mientras tanto, por poner el ejemplo nada más de los padres, ¿no?, con hijos en edad escolar, mientras los chicos están en el colegio, y otra cosa muy distinta es estar teniendo que hacer todo al mismo tiempo. Entonces, lo que normalmente nosotros percibíamos y nuestros colaboradores percibían como algo ventajoso, que era el home office, era algo beneficioso y que lo pedían, y de hecho querían más de la cantidad de días que habitualmente trabajaban así, de repente se transformó en algo difícil, frustrante, con un montón de complicaciones que antes no existían. Entonces, la primera respuesta es: todos lo estamos viendo, todas las empresas, todavía no sabemos, y eso nos obliga a estar muy, muy despiertos y a estar mirando y a estar analizando y sobre todo a estar escuchando, estar muy, muy cerca de lo que le pasa a la gente. Ahora, en cuanto a datos, nosotros, no hay un estudio local, sí global, ¿sí?,
que dice que prepandemia, esto es un estudio que se hizo mundial, ¿no? Prepandemia había más o menos 10% de teletrabajadores en el mercado laboral. Se cree que, o al menos la gente percibe que post pandemia va a haber un 48% de la fuerza laboral teletrabajando, es decir, que va a haber un cambio sustancial. Esto no necesariamente aplica a nuestro mercado local, veremos, ¿sí? Pero son números claro. globales. El 20% de esa gente quiere home office total, pero el 85% de los encuestados quiere que la empresa esté más cerca, quiere más ayuda de la empresa. Todavía no saben, quieren ver de alguna manera, ¿no? Entonces, esto te traduce un poco la incertidumbre en la que estamos. O sea, ¿hacia dónde vamos? No sabemos. ¿Sabemos que vamos hacia más home office? Sí. Ahora, ¿qué significa eso para la cultura de las organizaciones? Lo podemos seguir debatiendo, digamos, pero claramente es una hoja en blanco. Todavía no lo tenemos absolutamente claro. Pero mirando, a ver, hay claramente una mayor deslocalización de los trabajos y con esquema de trabajo remoto. ¿Cuál pensás vos? ¿Qué están viendo ustedes que se gana y que se pierde, digamos, ¿no? ¿Qué cosas son las que se ganan y que se pierden con esta deslocalización, con este esquema de trabajo? A ver, ahí voy a nuestra experiencia anterior, si querés. Nosotros veníamos desde hace ya muchos años con el beneficio de home office, la gente podía trabajar 2 días de la casa y hasta 3. No existía esta cuestión de la reversibilidad de nada de lo que se habla ahora, porque contados con los dedos de una mano la persona que decía yo quiero estar en la oficina, y el que lo decía, y lo podía hacerlo, porque nadie le iba a decir que no, digamos, era un concreto y verdadero beneficio. Entonces, ¿qué se ganaba y qué se gana? Pero bueno, repito que estamos en pandemia, ¿no? Porque con encierro todo, pero ¿qué nos trae el home office en situación de normalidad? Mejor balance entre la vida personal y laboral. Básicamente es lo que, al menos lo que dicen los colaboradores que hacen home office en época de normalidad. Digamos, la posibilidad de dedicarse a cosas personales, desde ir al médico o llevar a los chicos al colegio o hacer un curso de alguna cosa o lo que fuere, y hacerlo de manera más fácil y con mayor flexibilidad laboral. Por supuesto, flexibilidad horaria, ¿no? Esto seguramente no para todas las empresas es igual. Dependiendo de la actividad de cada empresa concreta, se podrá o no tener esa mayor flexibilidad horaria, se podrá o no trabajar de manera remota, pero al menos para nosotros, que sí podemos hacerlo, el principal beneficio era ese. ¿Y qué se pierde? Y ahora sí, metiéndome de vuelta en la pandemia, yo creo que lo que se perdió este año y lo que se corre riesgo de perder si se va hacia un esquema de home office demasiado agresivo, es interacción humana, y con eso de alguna manera, no sé si se fracture, pero se desdibuje la cultura organizacional, ¿no? Hay una necesidad de interactuar humanamente, presencialmente, para que se genere cierta innovación, ideas nuevas, cosas distintas, incluso para generar cierta satisfacción humana por el contacto, ¿no? Pero volviendo al tema de la interacción y las ideas nuevas, la cultura del call, ¿sí? Del call tras call, tras call, tras call, tras call, es súper transaccional. O sea, nosotros nos subimos a un call para hablar del tema A, y cuando agotamos el tema A, se terminó el call. Si sobraron 5 minutos, somos todos felices. Y vamos al siguiente call, donde como mucho hay una pequeñísima introducción de cómo estás, cómo va todo, y todos con una sensación de, bueno, no le quiero hacer perder al otro el tiempo, entonces dejo de hablar de esto personal mío y listo. Bueno, vamos al punto, vayamos al tema, el tema que nos convoca, entre comillas. Entonces, esa transaccionalidad del home office total, en definitiva, te hace perder un poco esas instancias de intercambio de ideas que se dan en lo presencial. Se da cuando uno está distendido, cuando uno tiene tiempo, en un pasillo, al lado de una máquina de café, o antes de una reunión, al final de una reunión, caminando, almorzando. Son un montón de momentos y de lugares en los cuales uno conversa, intercambia cosas. Y bueno, una cosa que te había contado ayer, mi jefe dice, el margen. sí, exacto, pone un ejemplo. Él habla de
vuelve a la época del colegio y dice, en el colegio uno tiene que ser prolijo, escribir lo que escriben en el pizarrón, en el cuaderno, y siempre dentro de los renglones. Y a medida que uno va creciendo, que se anima a hacer algo distinto con la hoja, las ideas que se le ocurren o las cosas que tiene que pensar para más tarde, lo que fuera, las anota en el margen. Bueno, esto es más o menos así. O sea, el home office, el call tras call tras call, es la hoja, son los renglones. Es como todos haciendo exactamente lo que tenemos que hacer. Se pierde el margen, se pierde la posibilidad de pensar algo más allá, algo distinto. ¿Y qué pasa, Fede? Clarísimo, clarísimo y comparto, ¿no? ¿Qué pasa digamos, ahora dándole una mirada más de capital, mucho foco en la mirada de capital humano y pensando en todo lo que se ha venido haciendo y a futuro también, ¿no? Porque la intención en este espacio es poder mirar hacia adelante, que ustedes de alguna manera ya vienen trabajando en esto, ¿no? Pero desafíos del área de capital humano, ¿qué pasa con el onboarding o las inducciones? ¿Cómo las estás viendo hoy y a futuro? Con las habilidades de los líderes también, competencias requeridas, o sea, pensando un poquitito con tu visión y tu sombrero full de capital humano. ¿Qué estás viendo con esto, no? Desafíos tuyos del área. El desafío es bien, si querés, lo planteo de manera general, después te respondo específicamente las que dijiste, pero el desafío es repensar completamente la experiencia del colaborador. Digamos, básicamente uno tiene que repasar toda el journey, digamos en inglés, ¿no? De punta a punta, el viaje del colaborador en la empresa a partir de esta nueva realidad. Porque no es una cuestión de adaptar alguna cosa de la experiencia del colaborador o de la, digamos, o de la estrategia de la empresa frente a la experiencia del colaborador. Es una cuestión de repensarlo y tal vez rediseñarlo. Porque acá por ahí es una cuestión de cultura, pero la cultura en el trabajo presencial es algo que se percibe casi subconscientemente en el día a día. Uno, como te decía antes, son los lugares donde nos encontramos, las cosas de las que hablamos, nuestra manera desde las cosas más básicas como el dress code a las temáticas de las que hablamos, los momentos en que interactuamos. Eso, como decía antes, como eso de alguna manera se pierde, hay que adaptar la cultura o pensarla de vuelta para este nuevo mundo. Y la propuesta, digamos, si querés, ahí la experiencia del colaborador pasa a ser distinta y hay que salir a mirarla, a medirla, a preguntar, a estar cerca, a entender qué le está pasando a la persona que está teletrabajando y adaptar nuestras estrategias de recursos humanos a eso. Y te pongo ejemplos. Bueno, onboarding vos mencionaste que por ahí es muy técnico, pero en nuestro caso, que contratamos mucha gente, eso pasó de un día completo de una persona que llegaba a la empresa, recibía las herramientas de trabajo, la computadora, y tenía todo un día escuchando de qué se trata la empresa, qué es lo que hacemos, nuestra política de inclusión y diversidad, de ciudadanía corporativa, toda la parte de negocio, etcétera, pasó a ser completamente virtual. Digamos, es entregarle la computadora en la casa y por medio de habilitarle un usuario en Teams y listo, arrancó su vida en la empresa. Ese día de inducción lo sigue teniendo, le llega el desayuno a la casa, pero lo tiene en su casa solo, sentado. Obviamente esto cambia todo, porque esa persona, al menos todas las personas que hemos contratado en el año que pasó, todavía no conocen a nadie. Y nosotros no las conocemos a ellos, personalmente digo. Los conocemos por pantalla, o sea, por cámara, pero no es lo mismo. Entonces, justamente eso es un buen ejemplo. No es lo mismo, ¿sí? A nivel recursos humanos, manejar un equipo de personas que uno, con las que se encuentra, ve, almuerza e intercambia cosas, que un equipo de personas a las que uno solamente ve, si es que se pone la cámara durante la reunión, en los calls para hablar de cosas específicas. Entonces, es repensar la experiencia, repensar el trabajo. Después, lo que vos dijiste no es menor, equipar a los líderes, a los managers, a los supervisores con herramientas de gestión para este tipo de trabajo, que no es para nada parecido al otro. Porque para percibir el compromiso, el entusiasmo, esas cosas que los líderes muchas veces tienen que percibir en sus equipos para saber si ajustar de un lado o del otro, digamos, cómo ir manejándose para generar un equipo motivado, presencialmente es mucho más fácil de advertir y de manejar. Virtualmente no. Requiere incorporar nuevas herramientas, requiere mucho mayor proactividad, poner calls específicos para hablar
de cómo está la persona, escuchar más, levantar todo ese feedback, traerlo a recursos humanos para que nosotros podamos procesar todo eso que está pasando. Cambia, y cambia también la propuesta de valor, por supuesto. Es decir, salario, Totalmente. beneficios, todo ese mundo cambia. Y aparte, Beneficios, sobre todo. en estos días ustedes comentaban que están federalizando, de alguna manera, todo lo que es el reclutamiento, y lo que antes implicaba tener que viajar a hacer assessment en Mar del Plata o en Rosario o en donde fuese, hoy directamente eso se les facilitó de alguna manera y están pudiendo captar Sí, talentos en todo el país, ¿no? sí, sí, tiene que ver no solo con nuestra cultura de teletrabajo, sino también con la realidad del mercado de la tecnología, que tiene un mercado Totalmente. muy exigente. También el mercado de la exportación de servicios en general está terriblemente competitivo. La verdad que es uno de los pocos sectores que en Argentina tiene empleo, y hace falta talento, hace falta capacitar, y en los centros urbanos, al menos en los que estamos, se hace más difícil, porque hay cada vez más competencia. Y bueno, por esto en los diarios se habla tanto, ¿no? No solo de la tecnología, sino de la economía del conocimiento. Es realmente el futuro, y tal es así que hacen falta más profesionales para contratar más gente. Tenemos un montón de posiciones abiertas, que es trabajo que no estamos facturándole a nuestros clientes porque falta el talento. Entonces, estamos saliendo al interior, ¿sí?, a contratar full remoto, que para nosotros, ahora porque estamos en pandemia, pero aún saliendo de pandemia, para nosotros es una novedad, porque nosotros siempre tuvimos una cultura organizacional muy fuerte basada en presencialidad más home office, un poco de home office. Y ahora de golpe, por una necesidad de negocio, pero que creo que ahora vamos a poder de alguna manera administrar mejor con esta experiencia de la pandemia, estamos saliendo a buscar gente que trabaje desde sus pueblos y ciudades, directamente, sin venir más allá de que también estamos pensando maneras de que esas personas no estén siempre en sus pueblos y ciudades sin encontrarse con nadie. Generar mayor cantidad de encuentros, viajes, tal vez encontrar puntos intermedios entre lugares en donde hay gente nuestra y que se encuentren, ya sea en un WeWork o en un cowork, para no hacerle publicidad a nadie. Digamos, hay maneras de seguir intentando generar una cultura, ¿sí?, de cercanía, que un poco compense la lejanía que genera el trabajo remoto full time, ¿no? Fede, y con respecto a ver, otro legado que nos deja la pandemia, tiene que ver con un involucramiento activo real de las organizaciones en cuestiones de salud, ¿no? Sí. Tanto a nivel de los protocolos, obviamente que en eso se trabajó muchísimo y han funcionado muy bien en los ambientes laborales, pero también lo que son los indicadores de salud y bienestar de los trabajadores, las cuestiones psicológicas, emocionales. Digamos, ha habido un avance y realmente nos hemos ocupado, yo creo que las empresas se han ocupado mucho de esto. ¿Cómo ves el futuro esto? ¿Se va a diluir post pandemia? ¿Esto es algo que vino para quedarse? ¿Cuál es tu visión y cómo están trabajando las organizaciones hoy y qué ves a futuro de esto, ¿no? Del well-being, como le llaman, ¿no? Del bienestar. Sí, a ver, parte de lo que te decía antes, cuando decimos repensar la experiencia, repensar la propuesta de valor, es repensar los beneficios. Normalmente las empresas, y en particular las que tienen empleados que son jóvenes o están todavía abajo de los 40, digamos, en general, el plan de salud, que es algo tan importante, los empleados no es que no lo valoran tanto, pero no lo tienen tan en cuenta. Pese a que siempre es el beneficio más caro para una empresa, lo cierto es que para los empleados que por edad y condición lógica de salud no usan tanto el plan médico, es algo que a veces cuando uno encuesta los beneficios está en cuarto lugar, en quinto, en sexto, y es más importante, por ejemplo, el home office, o no sé, si fuera el almuerzo, o el gimnasio, o lo que fuere. Y lo que vemos en esta pandemia, y con el incremento del trabajo remoto, es una muy fuerte preocupación o inquietud de la gente por la salud. Es decir, por cómo es el plan, qué cosas cubre, y entramos también en el mundo de la salud mental, más allá de que, por supuesto que era algo que se tomaba en cuenta y estaba presente, pero hoy está más presente que nunca. Todas las empresas estamos hablando de esto, ¿no? La cuestión porque hay una cosa que hay que aclarar para las empresas que tienen temor al teletrabajo. El problema no es la productividad se incrementa.
porque en definitiva la persona que está desde su casa trabajando se concentra mucho mejor, elige los momentos en donde trabaja mejor. Esta cuestión de balancear mejor su vida personal y laboral hace que cuando se sienta de verdad, sin distracciones. Tiene algo, pero bueno, la contracara de eso es el exceso, ¿sí? El auto exigirse demasiado, ¿no? Y llegar a momentos, y el teletrabajo además es poco supervisado, al menos en nuestro caso, y creo que muchas otras empresas pueden decir lo mismo. Sí, Uno sí. no está con el relojito midiendo productividad. Ni tampoco es la intención. Nosotros queremos que las personas tengan su descanso como corresponde y sus horas de vida normal, etc. Pero al dar esa flexibilidad horaria, se generan a veces esos excesos. Entonces, sobre todo en pandemia, cuando a eso le agregás que es todos los días, y que están los chicos en la casa y las obligaciones propias de esto, y la inquietud por el futuro, y la situación sanitaria, y qué le puede pasar a mis padres, o a mis abuelos, o a lo que fuere, eso genera una frustración, una ansiedad muy grande que se tradujo, y se está traduciendo, pero se tradujo en mucho más consultas en temas de salud mental, y la necesidad de adaptar soluciones para eso, desde el plan de salud y desde afuera del plan de salud. Iniciativas, las famosas pausas activas, yoga, ejercicios mismo las actividades que son más para reflexionar, o momentos como los famosos coffee points, etcétera, donde la gente se junta a hablar de cosas personales o más allá del trabajo. Toda esa batería de iniciativas tiene que ver con un incremento del estrés laboral por la situación que estamos viviendo. Entonces, yo creo que eso post pandemia está por verse, si se va a mantener esa preocupación. Seguro que llegó para quedarse, por ejemplo, la cuestión de salud mental como algo mucho más presente, a lo que hay que prestarle mucho más atención, no tengo duda. Lo que no sé es si va a continuar ahí arriba en el tope de preocupaciones del colaborador. Hoy sí está ahí. Perfecto. Bueno, redondeo un poco, vamos a escuchar, vamos a ver, porque hay muchas, yo veo que van entrando las preguntas y me parece que también está bueno que podamos sacar algunas inquietudes o poder responder algunas de las preguntas que han entrado. Fede, te agradezco. Bueno, Dale. vemos No, a ver. gracias. Gracias por todo. Seguimos ahora con las preguntas. Voy a... hay varias, pero voy a ir tomando. Acá tengo a alguien, me las van pasando. Una para Pablo. La pandemia, Pablo, bueno, Ignacio, no para ustedes. La pandemia entra en su puesto de fuerza mayor, porque entiendo que una vez que cambiás la modalidad, no es tan sencillo volver a lo presencial. La idea de volver 3 días y dejar 2 de home office a la semana, ¿da obligatoriedad al cambio de modalidad? Bien. En primer lugar, me saqué el saco. La camisa no, Fede tiene razón, toda la vida con camisa, pero por lo menos me saqué el saco. Mira, primero, mientras estemos bajo los efectos de la pandemia, el que no tenga previsto seguir con home office, como decía, con teletrabajo, como decía Pablo antes, puede ampararse y puede decir que estamos en teletrabajo COVID, le decimos nosotros, y que entonces, caídos los efectos de la emergencia sanitaria, como técnicamente se dice, volverían a la presencialidad. Ahora, yo creo, a mi criterio, esto lo hemos hablado con Pablo también, hay como una oportunidad ahora para quienes quieren hacer una transición, porque como venimos diciendo, antes era el 10, pero en adelante va a ser el 40, el 45% de la gente que va a teletrabajar. ¿Y en qué momento? ¿Cuándo voy a establecer la regulación? El marco contractual, ¿sí? ¿Cuándo voy a firmar ese contrato que Pablo especificaba muy bien que tiene que dar? ¿Cuál es el momento? A mi criterio, ese contrato hay que firmarlo antes de que caiga la emergencia sanitaria. No necesariamente antes del 1 de abril, si se firma antes del 1 de abril, bienvenido sea, pero sí antes de que caiga la emergencia sanitaria, porque si yo sigo teletrabajando después de caída la emergencia sanitaria, ahí empiezo a consolidar derechos, y ahí puedo empezar a hablar de derechos adquiridos, irreversibilidad para el trabajador, esto, lo otro. Entonces, ahí es como que hay una ventana de oportunidad de tiempo indefinido, es una ventana que no sabemos hasta cuándo está abierta, para establecer cuáles son las condiciones y poder sentarnos con un trabajador y decirle, mira, si vos querés seguir teletrabajando post pandemia, estas son las condiciones, ¿las aceptás? Buenísimo. Si no las aceptás, te preservo el puesto de trabajo presencial, porque yo solo puedo mantener el puesto bajo teletrabajo
con estas mínimas previsiones para el empleador. Por favor, Pablo, si querés ahondar en eso, ¿no? Hay un tema. A ver, hay algunos que opinan que directamente a partir del 1 de abril el que teletrabaje ya es teletrabajador y tiene que estar en el régimen. Yo no comparto, nosotros no compartimos esa opinión, pero, digamos, hay que analizar el caso concreto, ¿no? Porque, digamos, si yo tengo una persona, como decíamos antes, yo tengo una persona que está teletrabajando, pero no va a volver nunca más, digamos, ya a partir del 1 de abril tendríamos que intentar registrarla como dentro del régimen de teletrabajo. Las circunstancias de fuerza mayor yo las puedo invocar y acreditar. Esto es importante, analizar el caso concreto. Si tal persona, yo puedo acreditar que está por fuerza mayor, como, digamos, teletrabajando. Por ejemplo, para mí el caso claro es el de factores de riesgo. Es decir, yo tengo la obligación y no por eso tendría que ingresarlo al régimen de teletrabajo. Después hay casos grises que yo les diría se analice con prudencia y con el criterio de buena fe, ¿no? Bien. Bueno, hay varias. Voy a ir eligiendo acá preguntas. Otra pregunta es, ¿se podría considerar esporádico 2 días al mes, dados como beneficio elegible por el trabajador? Mira, ahí entramos en el terreno donde la ley no es suficientemente preciso. A mi criterio, si se cumple un patrón, ¿sí? Si todos los meses tengo 2 días, todos los meses tengo 3 días, ya deja de ser esporádico y pasa a estar institucionalizado, a mi criterio. Igual vamos a estar en los grises, en las cosas que la norma y la reglamentación no terminan de aclarar, y va a ser discutible. Pero yo creo que alguien perfectamente podría alegar que cae bajo la ley por estar institucionalizado, que 3 veces por mes, calendarizado, va a estar teletrabajando. Bien. Sí, una cosa, la intención del legislador en este caso fue, digamos, reducir lo más posible, digamos, hacer lo más amplio posible el universo de trabajadores, que incluya el régimen. Por ejemplo, hay otras normativas que establecen que el teletrabajo es aquel que trabaja preponderantemente fuera del establecimiento. En este caso no, es esporádicamente, con lo cual es mucho más exigente o mucho más amplia la reglamentación en la Argentina que en otros países. Y un comentario mínimo, en lo que era el PROPET, ¿se acuerdan que yo les conté que desde el año 2002, desde 2003 tenemos PROPET en la Argentina, Programa Piloto de Promoción de Teletrabajo? No pasaba por el PROPET algo que fuera teletrabajo menos de 3 días por semana. O sea, tenías que trabajar 3 o más días por semana para poder entrar en el Programa de Piloto de Promoción de teletrabajo y que se apliquen esas previsiones. Si no, el Ministerio mismo de Trabajo, de gobierno similar a este que tenemos, consideraba que eso no era teletrabajo, era otra cosa. Una cosita, tal vez lo esporádico también tiene que ver con aquella situación circunstancial, excepcional de la vida personal del empleado y no tanto de una planificación de la empresa. Es decir, alguien me dice, mañana voy a trabajar desde casa porque tengo médico temprano, y yo le digo, ok, no cabe duda que eso no entra en teletrabajo, independientemente de que sean 3, 4, 5 días al mes que haya sucedido eso. Pero distinto es si yo le doy el beneficio de 2 días por mes puedes trabajar desde tu casa, elegílos vos. Pero siguen siendo 2 días por mes, con lo cual dejó de ser algo esporádico o circunstancial para ser algo periódico, ¿no? Entonces, independientemente de que no haya un día fijo, me da la sensación que eso también es un criterio a tener en cuenta. Vieron que si es abogado, coincido 100% con el doctor. Sí, se salía de la vaina. Gracias. Se salía de la vaina. No podía. Es más, yo te iba a decir, vení porque seguramente algo quería decir, así que bueno. Sí. ¿Cuál sería la suma recomendable para los gastos? Una cosa más. Algo que incluye la ley es que también la ocasionalidad puede ser solicitada por el trabajador. El trabajador dice, bueno, mirá, mis padres están muy enfermos, viven en Salta, puedo teletrabajar por un mes y eso no implica ingreso al régimen de teletrabajo porque es ocasional y a pedido del trabajador. Pero es importante instrumentarlo. Bien. Otra pregunta ahí rápida. ¿Cuál sería la suma recomendable para gastos? ¿Sería no remunerativa? ¿Debería reflejarse en el recibo? Sí, a ver, Pablo, todo tuyo. Digo, sí. Yo hice el cálculo para una empresa, tuve que hacerlo hace unos días. Digamos, pongamos internet, ¿no? La suma razonable tendría que ser, yo tomo cuál podría ser el rango, digamos, de un servicio internet
no sé, hay gente que paga 2.000 pesos, hay gente que paga 6.000, 7.000. Se puede poner un promedio, digamos, el promedio, supongamos 5.000 pesos o 4.500 pesos, se divide por la cantidad de días del mes y se multiplica por la cantidad de días que teletrabaja. Digamos, ahí tenemos un parámetro de cómo calcular ese gasto. E incluso hasta se puede dividir la jornada por 3, o, digamos, por 3 por 8, 24, por la jornada, digamos. Claro. Pero bueno, estamos dentro de un margen razonable, no va a haber problema porque la misma reglamentación establece que sin comprobantes, sin rendición de comprobantes, y no se considera remuneración. Por lo cual, si consignaron el recibo, sí, digamos, yo lo consignaría, digamos, no hay ningún inconveniente. Así es. Un detalle más es, no lo digan muy fuerte, pero yo personalmente estoy gastando menos plata, porque no estoy usando transporte a mi oficina, no estoy almorzando en el centro, estoy usando mucho menos trajes, zapatos y corbatas. No lo digan mucho, pero la norma habla de mayores gastos. Con lo cual, ojo que el criterio o el margen que deja la norma es bastante amplio. Te doy un ejemplo específico en nuestro caso. A ver, nosotros teníamos ya el reintegro de Internet desde antes y el valor promedio que la gente pasaba a hoy, el dato de su factura con una conexión de banda ancha promedio de 100 mega era de 1.800 pesos. Y nosotros hicimos un mínimo cálculo mirando la página de Edenor y de Edesur de cuánto consumen los distintos artefactos, la computadora, un cargador, el aire acondicionado en verano, la calefacción eléctrica en invierno, a full para ver bien cuánto sería un ejemplo de máxima. Y en electricidad no nos da más de 400 pesos de incremento. Eso con toda la furia. Entonces, nada, ahí se pueden armar un panorama de más o menos cuánto sería lógico reintegrar por conectividad y servicios, digamos, ¿no? Acá hay una para vos, Fede, que igualmente entraste, pero tomo alguna de las muchas preguntas que hay para Ignacio y para Pablo. En realidad son dos, te las hago las dos para vos, ¿no? Pero Accenture, una empresa de tecnología, ¿de qué forma piensa implementar como plan de acción hacia esta nueva modalidad contractual? Y la otra, también ya te la doy, ¿cuál es la práctica a seguir en empresas que ya tenían home office antes, como Accenture? ¿Serán teletrabajadores por tener este beneficio? Te dejo ahí las dos, Fede. Bueno, y con el apoyo de Pablo. A ver, nosotros teníamos un contrato de trabajo que ya venía con una previsión de que el lugar de trabajo es un poco la oficina y un poco la casa, digamos. Ya estaba claro ahí, de acuerdo al esquema de teletrabajo que se pacta en cada uno de los equipos, etc. Si bien no teníamos ahí en ese contrato establecido una periodicidad determinada, no decíamos son los lunes y los martes, etcétera, porque depende de cada equipo de alguna manera se organiza y ve quiénes son los que están en su casa el lunes, el martes, miércoles, jueves o viernes, pero ya estaba en nuestros contratos. Con lo cual, yo cuando miraba recién lo que presentaba Pablo, lo que figuraba como las cosas que tienen que estar en el contrato de trabajo, ya prácticamente las tenemos incorporadas sin haber mencionado la ley de teletrabajo porque no estaba ahí. Y la otra pregunta, perdóname, ¿cuál era? No, el tema de la modalidad contractual y la otra es la práctica a seguir para una empresa que ya venía haciendo home office antes, ¿no? ¿Serán teletrabajadores por tener el beneficio? Sí, a ver, por eso digo, nosotros ya prácticamente estábamos confesando la existencia del teletrabajo en el propio contrato de trabajo desde antes, con lo cual eso no cabe duda. Son teletrabajadores automáticamente desde el momento, ya lo eran, pero digo ahora bajo el paraguas de la ley y es así. Estamos con el concepto de compensación de gastos ya de hecho implementado, efectivo 1 de marzo, pese a que no está la ley vigente. Y bueno, seguiremos por ese camino. Como dije antes, no hemos tenido los temas que salieron en los medios como más conflictivos, la reversibilidad, etcétera, porque la gente lo ve como un beneficio. Y nosotros, si alguien pide estar en la oficina, puede hacerlo, ni siquiera tiene que preguntar, simplemente se va a la oficina con su mochila. Totalmente. Y se sienta, claro. Sí, entonces, sí. En Randstad lo hacemos también, exactamente. Claro. Exactamente. ¿Qué sucede con los artículos no reglamentados, Ignacio, Pablo? Dios dirá, por ahora no están reglamentados, entendemos que no serán reglamentados por lo menos en lo inmediato, pero quedaron, hay temas importantísimos que quedaron sin reglamentar, la transnacionalidad
para mí, no quiero aburrirlos con cuestiones jurídicas, pero me parece un absurdo inconstitucional por donde lo mires, y eso creo que piadosamente omitieron, entre otras cosas, reglamentar eso, porque es una locura y es imposible mejorar ese desastre. Sí, yo creo que no se van a reglamentar, y quizás, bueno, ese artículo específico de transnacionalidad, seguro que no, porque, digamos, es irreglamentable, y el resto, por ahí alguna reglamentación se haga por convenio colectivo, digamos, se agregan algunos puntos por convenio colectivo. Una preguntita, alguien preguntó por ahí qué gastos eran los que había que cubrir. Yo diría, la ley no aclara, pero conectividad y electricidad seguro, y bueno, de ahí en adelante hay que analizar caso por caso. Algunos hablan de factura de gas, pero yo creo que ya es demasiado, salvo que viva en Ushuaia, ¿no? Y preguntan por la remuneratividad. Yo les puedo dar un ejemplo concreto. O sea, si bien la ley dice que son no remunerativos, nosotros particularmente, por ejemplo, tal como hacíamos con Internet antes, lo vamos a seguir haciendo así, consideramos que solo un porcentaje de eso que nosotros pagamos es no remunerativo, porque por supuesto el abono de Internet le estamos pagando todo el abono y eso tiene un uso además de laboral personal. Entonces hacemos remunerativa una porción. De hecho, hoy por hoy creo que estamos en el 70%. Perdón, 70% de no remunerativo. Como dato adicional, desde hace más de 15 años el Ministerio, cuando homologa los acuerdos PROPET, viene homologando que esa compensación de gastos teletrabajo, que así se llamaba en el PROPET, en un adicional por teletrabajo, pudiera ser no remunerativo en la medida que fuera razonable, como están marcando, el Ministerio los homologaba. Hay algunas empresas que ni les interesaba hacerlo no remunerativo y lo ponía como remuneración directo, pero las dos figuras eran viables y fueron homologadas. Si alguien lo implementa todo esto por acuerdo colectivo, porque la ley se suponía que iba a ser una ley de presupuestos mínimos que dejaba todo el convenio colectivo. Ahora terminó abarcando tanto que ya no sabemos cuánto dejó el convenio colectivo, pero alguien, si termina implementando por convenio colectivo, puede aprovechar para aclarar y limar algunas contingencias o evitar que se generen contingencias a través de una homologación de esos acuerdos colectivos. Esa es una buena pregunta que aprovecho y te hago yo, Nacho. ¿Qué pasa si el convenio, cuando tengamos nosotros y todos que discutir esto con un sindicato? Si el sindicato es más benigno que la ley, que supongo que hay muchos que tendrán esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa? No va a ser el sindicato, va a ser la voluntad de las partes firmando el acuerdo. Está bien. Si acceden a que firmemos algo que es un poco más razonable que la ley, pongámoslo de esa manera. Ok, sí, entonces si es más beneficioso para el empleador y no para el trabajador, ¿ese sería el punto? No sé si la palabra es beneficioso, porque como todas las actividades son distintas, algo que está surgiendo es que los propios sindicatos le están diciendo a las empresas, mirá, yo entiendo que tu actividad choca un poquito con la ley, pero no te preocupes que después lo regulamos y lo hacemos específico para nuestra actividad. El sindicato sabe de lo que está hablando. Entonces, eso, ¿qué pasa con esa contradicción que se puede llegar a dar? Hay cuestiones que en la ley son disponibles por negociación colectiva, están expresamente puestas, otras que no lo dice, y otras que parece que esos estándares mínimos serían indisponibles. Con lo cual va a haber que ver caso por caso qué es lo que estamos regulando, cómo va. Y es un poco lo que yo decía que pasa entre la reglamentación y la ley. La ley empezó a pegar, la reglamentación empezó a pegarle algunas cuestiones de la ley para hacerlas un poco más realizables en la práctica. Seguramente un convenio colectivo intente hacer algo parecido. Bueno, después van a terminar siendo los jueces los que determinen si eran disponibles o no y hasta dónde fuimos por debajo de mínimos inderogables. Pero hay que verlo caso por caso a mi criterio. No sé, Pablo, si lo ves igual. Okay. No, sí. Ahí ya para ir cerrando, quedan algunas preguntas, pero por tiempo nos quedan unos minutos nada más. Si es aplicativa la ley de riesgo de trabajo, siendo que por la resolución, la 21 del 2020, está suspendida la aplicación de la resolución 1552 del 2012 de la SRT. Pablo. A ver, está suspendida por lo menos hasta el 1 de abril. Cuando, digamos, los trabajadores que ingresen en el régimen de teletrabajo, yo entiendo que ahí recobra vigencia, y respecto de quienes teletrabajen y fuera del régimen de teletrabajo en una situación de fuerza mayor, podría eventualmente no aplicarse. Pero no, digamos, no caben dudas que a partir del 1 de abril cobra vigencia respecto a los trabajadores dentro del régimen de teletrabajo. Ahí seguro. Bien.
Bueno, nos quedan unos minutitos para cerrar. Les vuelvo a recordar a todos. Bueno, primero agradecerles Ignacio, Pablo, Fede por acompañarnos en este primer café virtual de Randstad. Recordarles a todos que va a quedar, y esto está siendo grabado y se lo vamos lo van a tener el acceso a esta charla. La realidad es que el tema es un tema súper interesante, daría para seguir, para quedar charlando un rato más sobre esto. Pudimos repasar las cuestiones de normativas, ¿no? Las cuestiones legales, a qué trabajadores aplica el régimen, las situaciones de transitoriedad y permanencia, cómo implemento, el derecho a desconexión, reversibilidad, tareas de cuidado. Bueno, hicimos un repaso, inclusive en las preguntas pudimos ir trabajando estas cuestiones, ¿no? Fede, la realidad que me gustó esto de lo que charlamos mucho, lo de repensar la experiencia, en definitiva es repensar la experiencia del colaborador, ¿no? End-to-end, o del inicio al fin. El tema del impacto, cuál es el impacto de la virtualidad en la cultura, ¿no? Repensar también, por ejemplo, los beneficios y las cuestiones de salud. Pero bueno, yo como para hacer un cierre desde nuestra visión de Randstad, o sea, esta pandemia ayudó a transformar, generó una transformación, aceleró la transformación tecnológica, nos hizo vivir esta experiencia que todavía la estamos viviendo, que no hemos terminado, ¿no? De trabajo remoto. La norma, la reglamentación, debería poder ayudar y facilitar que esta experiencia que estamos viviendo realmente pueda ser lo más productiva posible y lo más beneficiosa posible para las empresas y para los trabajadores, para todos nosotros. Creo que, y el llamado que hacemos desde Randstad y junto con ustedes es impulsar una articulación público-privada y a un diálogo de consenso entre partes para que el resultado de estas cuestiones o estos cambios legislativos que vamos haciendo, o generación de normas, reglamentaciones, etcétera, brinde, de nuevo, tanto a las empresas como a los trabajadores el mejor formato de trabajo que pueda ser y que ayude a sacar el mejor beneficio tanto para empresas como para las personas, ¿no? Que la legislación no trabe o que la legislación no genere cuestiones que hagan que toda esta muy buena experiencia que hemos vivido en este año en cuanto a transformación y aceleración se detenga, ¿no? O sea, que podamos seguir fluyendo y podamos seguir avanzando en las mejoras que se dieron, en todo lo bueno y en todas las oportunidades que hubo, mirando en positivo el 2020, en todas las oportunidades que hubo y que hay hacia adelante, ¿no? Entonces creo que esta es un poco la expectativa que tenemos desde Randstad, y es que lograr que las regulaciones acompañen esta transformación que se viene dando, asegurando los derechos básicos establecidos a los trabajadores, manteniendo la agenda de trabajo decente, que desde Randstad siempre la tenemos muy presente, y tratando de evitar el tema de la burocracia, ¿no? No trabar la rueda, como me gusta decir a mí. Así que el desafío que tenemos por delante, y esto para todos, es explotar esta herramienta de trabajo remoto, de home office, que llegó para quedarse, y que sea un beneficio para todas las partes. Este es el gran desafío, que podamos articular, que articulemos público y privado, y que esto sea realmente una herramienta y que se la podamos usar en beneficio para todas las partes. Así que bueno, agradecerles de nuevo a todos los que están ahí, que no los puedo ver, a todos los participantes por haberse sumado, por haber estado esta casi hora y media con nosotros en este primer Randstad Café. Invitarlos al próximo. Estamos viendo a ver cuál va a ser el tema de nuestro próximo café virtual. Ignacio, Pablo, muy agradecido por el tiempo, por la exposición. Fede, también a vos por ayudarnos a pensar un poquito a futuro y darnos la mirada de Accenture, o de una compañía que ya venía trabajando con esta dinámica que aceleró. Y bueno, ojalá hayamos podido
trabajar estas dos cuestiones. La legal, que genera muchas dudas, pero que hemos disipado varias de cara al 1 de abril, y una mirada de futuro con vos, Fede, que nos ayude a pensar un poco. Así que gracias a todos, los esperamos en el próximo café, y seguimos en contacto. Muchas gracias.